Muy buenas noches, comunidad. Espero que se encuentren muy bien y que estén listos para escuchar esta experiencia paranormal que me marcó para siempre. Lo que les voy a contar me sucedió hace unos meses en un pequeño pueblo de México y hasta el día de hoy no logro quitarme de la mente lo que viví esa madrugada. Recuerdo perfectamente que era un viernes por la noche, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando decidí manejar hasta el pueblo donde vivía mi abuela, porque durante 3 años no la visitaba por el trabajo y la universidad, y sentía esa culpa que te carcome por dentro cuando descuidas a las personas que más amas. El frío de febrero era brutal esa noche, y mi coche viejo apenas calentaba. Temblaba como hoja al viento mientras conducía por esas carreteras solitarias, iluminadas únicamente por la luz pálida de la luna. Mi abuela siempre me decía que llegara temprano, porque después de medianoche salen cosas raras, pero yo nunca le hacía caso. Pensaba que eran supersticiones de pueblo, esas historias que cuentan los ancianos para asustar a los jóvenes. Qué equivocado estaba. El frío se intensificaba con cada kilómetro que avanzaba, y mi estómago comenzó a rugir de hambre. No había cenado nada decente, solo unas galletas rancias que tenía en la guantera. Cuando llegué al pueblo, todo estaba completamente oscuro y silencioso. Las casas parecían tumbas con sus ventanas cerradas, y las pocas farolas que funcionaban creaban sombras inquietantes que se movían con el viento. Era uno de esos pueblos donde solo quedaban unas cuantas familias. La mayoría de los jóvenes se había ido a la ciudad en busca de oportunidades. El aire olía a tierra húmeda y a algo más. Algo que no logré identificar en ese momento. Mientras buscaba la casa de mi abuela, que se encontraba en las afueras del pueblo, vi una luz tenue a lo lejos. Era extraño porque todo lo demás estaba sumido en la oscuridad más absoluta. Me acerqué lentamente con el coche y, para mi sorpresa, era una anciana sentada junto a una olla grande, con un pequeño puesto improvisado. Tenía algunos tamales envueltos en hojas de maíz y una olla humeante que desprendía un aroma delicioso. El frío me estaba matando y la idea de tomar algo caliente me pareció perfecta. Bajé del coche y me acerqué cautelosamente. La mujer debía tener unos 70 años, tal vez más. Su piel estaba arrugada como papel viejo y llevaba un rebozo negro que le cubría la cabeza. Sus ojos eran lo más inquietante. Parecían 2 pozos profundos, oscuros y vacíos, pero al mismo tiempo tenían algo hipnótico que me hacía imposible dejar de mirarlos. «Buenas noches, señora», le dije con voz temblorosa por el frío. Ella levantó la vista y me sonrió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa extraña, como si conociera un secreto que yo desconocía. «Buenas noches, mijito. ¿Qué se le ofrece? Tengo atol de chocolate bien calientito y tamales recién hechos», me dijo con una voz rasposa pero amable. Su acento era típico de la región, pero había algo en su tono que me ponía nervioso. El aroma del atol era irresistible. Podía sentir el chocolate y la canela mezclándose en el aire frío de la madrugada. «Me da un atol, por favor», le dije mientras sacaba mi cartera. Ella tomó una taza de barro que parecía muy antigua, de esas que usan en los pueblos desde hace generaciones, y la llenó con el líquido humeante. Cuando me la entregó, nuestras manos se rozaron por un instante y sentí como si hubiera tocado hielo. Su piel estaba helada, más fría que la noche misma. «Están 15 pesos, mijito», me dijo mientras seguía sonriendo de esa manera perturbadora. Le di el dinero y tomé la taza con ambas manos, agradeciendo el calor que emanaba. El primer sorbo fue glorioso, exactamente lo que necesitaba para combatir el frío que me calaba hasta los huesos. El sabor era perfecto,
dulce y especiado, con esa consistencia espesa que solo logran las abuelas expertas. Por un momento me sentí en paz, como si todo estuviera bien en el mundo. Pero entonces, mientras bebía, comencé a notar cosas extrañas. Primero fue su mirada, que no se apartaba de mí ni por un segundo. Me observaba con una intensidad que me hacía sentir como un ratón siendo acechado por un gato. Segundo, me di cuenta de que a pesar del frío intenso, ella no temblaba para nada. Estaba ahí sentada, completamente inmóvil, como si fuera inmune al clima. Y tercero, el lugar donde tenía su puesto estaba completamente solo. No había casa cerca, solo terrenos baldíos y algunos árboles secos que se mecían con el viento. ¿Viene seguido por aquí, señora?, le pregunté, tratando de hacer conversación. Pero su respuesta me dejó helado. Todos los viernes, mijito, todos los viernes por más de 40 años. Siempre encuentro a alguien que necesita algo calientito en estas horas. La forma en que dijo, siempre encuentro a alguien, me erizó la piel. Había algo siniestro en sus palabras, como si yo fuera una presa que había caído en su trampa. Terminé el atol rápidamente, queriendo irme de ahí lo antes posible. Algo en mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero no quería ser descortés con una anciana que aparentemente solo vendía comida. Gracias, señora. Estuvo delicioso, le dije mientras le devolvía la taza. Ella la tomó sin dejar de mirarme, y entonces sucedió algo que me paralizó de terror. Cuando nuestras manos se volvieron a tocar, sentí como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Pero no era una sensación agradable. Era como si algo frío y malévolo estuviera penetrando en mi piel. La anciana cerró los ojos por un momento y suspiró profundamente, como si estuviera absorbiendo algo de mí. Cuando los abrió nuevamente, ya no eran los mismos ojos. Ahora brillaban con una luz extraña, amarillenta, y su sonrisa se había vuelto más amplia, mostrando unos dientes que parecían demasiado afilados. «Que tenga buena noche, mijito», me dijo, pero su voz había cambiado. Era más grave, más áspera, como si saliera de las profundidades de la tierra. Me alejé lentamente hacia mi coche, sin darle la espalda, con todos mis sentidos en alerta máxima. Podía sentir sus ojos clavados en mi nuca, y aunque ya estaba dentro del vehículo, la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. Arranqué el motor y manejé hacia la casa de mi abuela, que estaba a unos 500 metros de distancia. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, podía ver la luz tenue de su puesto, y me parecía que ella seguía ahí, inmóvil, mirando en mi dirección. El sabor del atol comenzó a cambiarme en la boca, volviéndose amargo y metálico, como si hubiera bebido sangre mezclada con tierra. Cuando llegué a casa de mi abuela, estacioné el coche y corrí hacia la puerta. Toqué desesperadamente hasta que ella abrió, con cara de susto por la hora y mi estado de agitación. «¿Qué te pasa, mijo? Pareces como si hubieras visto un fantasma», me dijo mientras me abrazaba. Le conté lo que había pasado, pero cuando mencioné a la señora del atol, su rostro se puso pálido como la cera. «¿Dónde dijiste que estaba?», me preguntó con voz temblorosa. Le describí el lugar exacto, y ella se sentó pesadamente en una silla, como si las piernas no la sostuvieran. «Mijito, en ese lugar no hay nadie desde hace más de 20 años. Ahí vivía doña Esperanza, pero murió en un accidente terrible. Dicen que su espíritu sigue apareciendo los viernes por la noche, buscando a jóvenes solitarios para quitarles años de vida». Las palabras de mi abuela me pegaron como un martillazo en el pecho. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Eso no puede ser cierto, abuela. Yo tomé su atol
Hablé con ella, le pagué dinero, le dije tratando de convencerme a mí mismo de que todo había sido real, pero en el fondo de mi corazón sabía que algo estaba terriblemente mal. Mi abuela me llevó a la cocina y prendió todas las luces. Me preparó un té de hierbas y se sentó frente a mí con las manos temblorosas. Cuéntame exactamente todo lo que pasó. No te dejes ni un detalle, me dijo con seriedad. Mientras le relataba cada momento de mi encuentro con la anciana, podía ver cómo su preocupación aumentaba. Cuando le conté sobre el frío de sus manos y el cambio en sus ojos, se persignó varias veces. Mijito, esa mujer murió hace exactamente 21 años, un viernes como hoy. Tenía un puesto de atol en ese mismo lugar y todas las noches aparecía una familia que pasaba por ahí de regreso a su casa. Una noche, unos ladrones la asaltaron y la mataron por unas monedas. Desde entonces, dicen que su alma no descansa y que busca venganza contra los hombres jóvenes que considera responsables de su muerte. El té que me había preparado mi abuela sabía amargo, pero no tanto como el miedo que se expandía por mi garganta. Me quedé ahí sentado, procesando sus palabras, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había vivido. Pero por más que lo intentaba, no podía negar la frialdad sobrenatural de esas manos, la manera en que sus ojos habían cambiado y sobre todo, esa sensación de que algo había sido arrancado de mi ser. Abuela, pero si está muerta, ¿cómo pude tocar la taza? ¿Cómo pude beber el atol? Le pregunté, desesperado por encontrar una respuesta que me devolviera la tranquilidad. Ella suspiró profundamente y me tomó las manos. Sus ojos estaban llenos de preocupación y pude ver en ellos el reflejo de experiencias que prefería no recordar. Los espíritus vengadores tienen poder, mijito. Pueden crear ilusiones tan reales que engañan todos tus sentidos, pero siempre dejan una marca. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Qué tipo de marca? Pregunté con un hilo de voz. Mi abuela se levantó y trajo un espejo pequeño. Mírate al cuello, me dijo. Cuando me vi en el espejo, casi me desmayó del susto. Tenía una marca rojiza en forma de mano alrededor del cuello, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. La marca estaba fría al tacto y pude sentir cómo pulsaba con vida propia. Esto significa que ella ha reclamado parte de tu energía vital, me explicó mi abuela mientras mezclaba unas hierbas en un recipiente de barro. Pero todavía estamos a tiempo de revertirlo. Tenemos que hacer un ritual de protección antes de que amanezca, porque si no, ella regresará por más. Sus manos temblaban mientras preparaba una mezcla de copal, ruda y otras plantas que no reconocí. El aroma era fuerte y penetrante, pero me hacía sentir más seguro. Mientras mi abuela preparaba el ritual, me contó toda la historia de Doña Esperanza. Había sido una mujer buena que vendía atol y tamales para mantener a sus nietos huérfanos. Trabajaba todas las noches, incluso los viernes, que según las creencias locales eran días peligrosos para estar solo en la calle. La noche de su muerte había llovido mucho y ella se había quedado hasta muy tarde esperando clientes. 3 hombres jóvenes la habían asaltado y cuando se resistió, uno de ellos la había estrangulado. Su cuerpo fue encontrado al amanecer del sábado, continuó mi abuela, mientras encendía velas blancas alrededor de la mesa. Pero lo más extraño fue que su olla de atol seguía caliente, como si acabara de prepararlo. Desde entonces, cada viernes aparece en el mismo lugar, vendiendo su atol a jóvenes que viajan solos. Dicen que busca venganza, pero yo creo que también busca compasión. La historia me estremeció y comencé a entender por qué había sentido esa conexión extraña con ella. El ritual comenzó cuando el reloj
Marcó las 3 de la madrugada. Mi abuela me hizo sentarme en el centro de un círculo de sal, mientras ella caminaba alrededor quemando las hierbas y recitando oraciones en latín y náhuatl. El humo era espeso y picante y hacía que mis ojos lloraran, pero también sentía como si una presión invisible se fuera levantando de mis hombros. La marca en mi cuello comenzó a arder, como si fuego líquido corriera por mis venas. «Ella está aquí», susurró mi abuela de repente. El aire de la habitación se volvió gélido y pude escuchar un sonido que me puso los pelos de punta. El tintineo metálico de una cuchara removiendo líquido en una olla. El sonido venía de afuera, pero parecía estar también dentro de la casa, como si estuviera en todas partes al mismo tiempo. Las velas comenzaron a parpadear violentamente y las sombras en las paredes cobraron vida propia. De pronto, escuchamos su voz. Era la misma voz rasposa que había escuchado horas antes, pero ahora sonaba llena de dolor y rabia. «¿Por qué me despertaste, niño? ¿Por qué bebiste de mi atol si no ibas a quedarte conmigo?» Las palabras parecían venir de todos lados y pude sentir su presencia moviéndose alrededor de la casa como un viento helado. Mi abuela siguió con sus oraciones, pero su voz temblaba de miedo. La temperatura siguió bajando hasta que nuestro aliento se volvió visible. Los vidrios de las ventanas comenzaron a empañarse y en el vapor apareció un mensaje escrito con una caligrafía antigua. «Devuélveme lo que tomaste». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La marca en mi cuello ardía como si tuviera brasas encima y podía sentir como si algo invisible tratara de jalarme hacia afuera. «No le hagas caso», me gritó mi abuela. «Ella quiere que salgas para llevarte con ella. Quédate en el círculo sin importar lo que pase». Pero la voz de doña Esperanza se volvía más insistente, más suplicante. «Solo quiero compañía, mijito. Estoy tan sola, tan fría. Ven conmigo y nunca más tendrás frío». Por un momento sentí la tentación de levantarme y salir. Su voz sonaba tan triste, tan necesitada de consuelo. Entonces sucedió algo que me traumatizó para siempre. La puerta de la cocina se abrió lentamente y aunque no podía ver a nadie, pude escuchar claramente los pasos de alguien arrastrando los pies sobre el piso de mosaico. El sonido se acercaba cada vez más al círculo donde yo estaba sentado. Mi abuela intensificó sus oraciones, gritando palabras en idiomas que no entendía, mientras lágrimas de terror corrían por sus mejillas. Los pasos se detuvieron justo frente a mí. El aire se volvió tan frío que me dolían los pulmones al respirar, y entonces la vi. No completamente, pero pude distinguir su silueta transparente, como una sombra proyectada por una luz muy débil. Era la misma anciana del puesto, pero ahora su rostro mostraba la verdadera naturaleza de su muerte. Tenía marcas moradas alrededor del cuello y sus ojos eran 2 huecos negros que parecían absorber la luz. «Dame mi dinero», me dijo extendiendo una mano esquelética hacia mí. Recordé entonces que le había pagado 15 pesos por el atol. Con manos temblorosas saqué el dinero de mi bolsillo y lo dejé caer fuera del círculo de sal. Pero cuando las monedas tocaron el suelo, se desintegraron como si fueran ceniza. Ella soltó un gemido de frustración que sonó como viento pasando por tumbas abiertas. «Lo que quieres ya no existe en este mundo», le dijo mi abuela con voz firme, aunque yo podía ver el terror en sus ojos. «Tu tiempo aquí terminó hace muchos años. Deja ir a mi nieto y descansa en paz». Pero doña Esperanza soltó una risa que me desgarró el alma. Era una risa llena de dolor y locura, la risa de alguien que había perdido toda esperanza hace mucho tiempo.
paz. ¿Qué es la paz cuando te arrancan la vida por unas monedas? ¿Qué es la paz cuando nadie lloró tu muerte? Este niño me dio esperanza cuando bebió de mi atol y ahora quiero que se quede conmigo. Su voz se había vuelto cada vez más distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. La marca en mi cuello comenzó a sangrar y pude sentir como si garras invisibles me rasguñaran la piel. Mi abuela entonces hizo algo que nunca olvidaré. Salió del círculo de protección y se acercó al espíritu de Doña Esperanza. Yo también perdí a mi esposo por la violencia, le dijo con lágrimas en los ojos. Sé lo que se siente estar sola y llena de rabia, pero hacer daño a los inocentes no te va a devolver la vida ni la paz. Mi nieto no tuvo nada que ver con tu muerte. Déjalo ir. Hubo un silencio largo y tenso. Pude ver cómo las dos mujeres se miraban, una viva y una muerta, compartiendo un dolor que trasciende la barrera entre los mundos. Finalmente, Doña Esperanza habló con una voz más suave, más humana. Solo quería que alguien recordara mi atol, que alguien recordara que una vez fui una mujer buena. Sus palabras estaban llenas de una tristeza tan profunda que me hizo llorar. Nosotros te recordaremos, le prometió mi abuela. Cada viernes prenderemos una vela por tu alma y cada año, en el aniversario de tu muerte, haremos una ofrenda con atol y tamales para que no tengas hambre en el más allá. El espíritu de Doña Esperanza pareció considerar estas palabras. La temperatura de la habitación comenzó a subir lentamente y las velas dejaron de parpadear. ¿Lo prometes?, preguntó con una voz que ahora sonaba como la de una niña asustada. Te lo prometo por la salvación de mi alma, respondió mi abuela solemnemente. Entonces sentí como si un peso enorme se levantara de mi pecho. La marca en mi cuello dejó de arder y comenzó a desvanecerse lentamente. El aire volvió a su temperatura normal y las sombras regresaron a su lugar. Doña Esperanza me miró una última vez. Sus ojos ya no eran huecos negros, sino los ojos cansados de una anciana que había sufrido demasiado. Perdóname, mijito, me dijo. El atol que bebiste era real, hecho con amor, como lo hacía para mis nietos. Espero que te haya dado calor en esta noche fría. Y con esas palabras, su figura se desvaneció como humo en el viento. El amanecer nos encontró exhaustos pero aliviados. Mi abuela mantuvo su promesa y desde entonces cada viernes prendemos una vela por Doña Esperanza y cada año preparamos atol y tamales para ofrecer a su memoria. Nunca más he vuelto a ver su puesto en aquel lugar solitario, pero a veces, cuando paso por ahí los viernes por la noche, puedo oler el aroma del chocolate y la canela flotando en el aire frío. Lo que más me marcó de esta experiencia no fue el terror que sentí, sino la comprensión de que detrás de cada historia de aparecidos hay un alma que sufre, que busca consuelo o justicia. Doña Esperanza no era un monstruo, era una mujer que había sido víctima de la crueldad humana y cuyo espíritu no podía descansar hasta encontrar un poco de compasión. Hasta el día de hoy, cuando bebo atol, recuerdo su sabor perfecto y pienso en ella. Me pregunto si finalmente encontró la paz que tanto buscaba, o si sigue ahí afuera, en algún lugar entre este mundo y el siguiente.